En el principio, y solo en el principio, la playa era playa. Nuestros primeros habitantes, sin necesidad de desnudarse, pues desnudos estaban, se bañaban en las cálidas aguas del mar Caribe. Era el tiempo del sol, la luna y las estrellas. El hogar del carey, el pelícano y el mero. Las rutas del huracán y el aguacero. Las olas, plácidas a veces, se encrespaban transformándose en marullos leoninos de blanca melena y espumoso aliento. Todo era horizonte entonces. Luego, muy luego, llegó el hombre blanco con la cruz y la espada. Nos vistieron su vergüenza, nos bautizaron con su culpa y nos despojaron de nuestra tierra. Esclavizaron nuestros cuerpos y enterraron nuestros dioses. La playa devino puerto. Pero como los nombres suelen perdurar más que lo nombrado, el puerto siguió llamándose playa, aunque nadie se bañe en ella, salvo el día del cruce a nado en conmemoración de Nuestra Señora del Carmen. El puerto prosperó. Se construyeron almacenes que entonces se llamaban de ultramarinos, pues albergaban la mercancía que se importaba y exportaba allende los mares. Estibadores y pescadores, almaceneros y comerciantes transitaban de la ciudad señorial a la playa de Ponce en un fluir de incesante y próspera marea. Pronto, la negra esclavitud de los africanos traídos por los conquistadores españoles para sustituir las diezmadas poblaciones indígenas, víctimas de enfermedades y martirios, cargó sobre sus espaldas el peso del comercio y la ganancia. Poco a poco, muy poco a poco, y siempre bajo el látigo del amo, los cuerpos y la sangre se mezclaron. El mestizaje creció. Una playa de razas que bañan la costa de colores. La ciudad de Ponce creció. Creció la playa. El siglo XIX vio el florecimiento del comercio de ultramar y la playa de Ponce se convirtió en el principal puerto de la isla. Café, tabaco y azúcar se almacenaban en los recién construidos edificios después del fuego de 1845. Aceitunas, jamones, bacalao dormían el mareo del viaje transatlántico en los depósitos de la calle Comercio antes de ser acarreados al resto de la isla, cruzando bosques y ríos, llanos y cordilleras. Los edificios de ladrillo y mampostería de altos puntales, ojos de buey y puertas de madera del país guardaban el temporal tesoro antes o después de embarcar o desembarcar en otros horizontes isleños y continentales.
el horizonte de la playa seguía siendo amplio, recordando cuando lo surcaban canoas, luego bajeles de vela y más tarde vapores, cuyas chimeneas despedían nubes grises, presagio de tormentas por venir, barrunto de guerras. En 1898, el horizonte creció con cañones invasores que avanzaron hasta llegar al puerto bajo una bandera estrellada. Pasaron los años. Los almacenes de la playa se vaciaron. Los barcos cambiaron su rumbo enfilando al norte. El puerto de San Juan creció. La playa de Ponce perdió importancia y comenzó su lento y penoso deterioro. Cierta recuperación se dio con el establecimiento de empacadoras de atún, las nacientes industrias siderúrgicas, cementeras y las ferreterías. Aún así, cuando la conocí, ya era tan solo un recuerdo de lo que había sido. Fue en una mañana soleada, cuando divisé el móvil horizonte del mar Caribe al final de la avenida Hostos, que la calle apellidada Hostos, en memoria del prócer educador, maestro de libertad, me condujera a la playa de Ponce y al Caribe, debió haber sido una señal que entonces no reconocí. La mirada hostosiana al sur, su fecunda peregrinación pedagógica, alumbraba, sin yo saberlo, la ruta que habríamos de transitar mis amigos y yo en busca del conocimiento mediante el trabajo creador, explorando, como él, los 4 puntos cardinales en un viaje que comenzaba y terminaba aquí. A ambos lados de la calle, edificios abandonados, árboles luchando por crecer al brotar de paredes sin techo, oscuros huecos que antes habían sido puertas, cunetas rebosantes de riachuelos donde al acercarnos vislumbramos bueyes y camaroncillos. Bancos y ferreterías cerraban sus puertas para siempre. Y los desamparados hacían del pastizal su triste hogar. Los viejos almacenes, que ya no olían a bacalao y aceite de oliva, albergaban ahora talleres de ebanistería, carrocería y mecánica de automóviles, gomeras y bares. El vestigio de una panadería famosa en su tiempo apenas conservaba sobre ventanas y puertas tapiadas algunas letras donde se adivinaba la Euskalduna. El motivo de mi visita era encontrar un espacio lo suficientemente grande para realizar un dibujo de gran formato de la ceiba centenaria de Ponce, que ya comenzaba a dar indicios de su eventual destrucción al canalizarle las aguas del río Portugués y privarla de su principal fuente nutricia. El dibujo sería parte de una exposición titulada La casa en el balcón y la arboleda perdida en el Museo de Arte de Ponce. Me enteré por mi amigo
el artista Humberto Figueroa, que el ebanista Norberto Cruz había alquilado en una ocasión la mitad de su espacioso taller al artista José Luis Vargas, que también había expuesto en el museo. La presencia de acerrín y viruta, la fragancia del cedro, de inmediato me recordaron el taller de puertas y ventanas de mi abuelo, en la calle Serra en Santurce, donde había transcurrido gran parte de mi infancia en la década del 40. Fue aquel taller en Santurce el que luego convertiría en el taller Alacrán, donde junto a mis compañeros crearíamos gráficas, carteles y diversos artefactos reclamando justicia para nuestro pueblo. El alquiler temporal del número 54 de la calle Comercio se extendió por 2 años al encariñarme con el espacio. La luz del sur, el aire playero, la naturaleza afable de la comunidad que me recordaba el Santurce de mi infancia del siglo pasado. El buenos días por la mañana, de conocidos y extraños, el buen provecho en fondas y cafetines, la sonrisa espontánea, la voz altisonante que asumía distancias inexistentes, pretendiendo la proximidad añorada. Todo ello me era familiar e invitador. De la costa norte a la costa sur, del taller de mi abuelo al de don Norberto, de la casa terrera en la calle Aldea en el barrio El Condadito, desde donde solía caminar hasta la playa de la 50, que era la parada del tranvía, para bañarme en el Atlántico, y ahora en la playa de Ponce, donde desde mi puerta puedo contemplar el mar Caribe. Todavía no tenía conciencia de esto cuando don Norberto me ofreció el taller en venta, pero no dudé en decirle que sí, lo cual probó ser una de las mejores decisiones que he tomado a lo largo de mi ya larga vida y no tan lejana muerte. Más aún cuando en el entierro del maestro mascarero playero Juan Alindato descubrí nuestro camposanto, donde, según los viejos playeros, en ocasiones, aprovechando la marea alta, los difuntos salen a surfear utilizando de tabla sus ataúdes. Durante años usé el edificio como taller y almacén. Fue allí que hicimos el telón del dólar para un ballet que se estrenó en el Teatro La Perla, y allí se hizo todo el trabajo preparatorio para el proyecto de arte público Los Creadores de la Playa de Ponce, con jóvenes de escuela superior de la comunidad en el 2004. El tamaño papel debe ser este para que sea más cómodo para manejar, pues si lo hacen más pequeño o algo, o la cabeza no les cabe, o si lo hacen muy grande es demasiado trabajo. Con ellos investigamos el origen del poblado de la playa, su desarrollo y decadencia, con el propósito de crearles un futuro mejor. Aprendieron los talleristas las destrezas tipográficas
caligráficas, las técnicas del mosaico y la escultura, la relación espacial y conceptual entre historia y lugar, entre habitar y transformar. Se evidenció entonces la vigencia del mito, los fantasmales relatos entrelazados a las fechas y hechos históricos, lo religioso y lo político, lo inmediato y lo ancestral. Allí erigimos una estructura de cemento simulando un marullo escalonado para servir de asiento y mirar tanto a tierra como al mar durante el anual cruce a nado de la bahía, o sencillamente sentarse a contemplar en las noches frescas de la playa. Bajo el marullo, dos alcobas protegiendo las imágenes en mosaico de playeros notables. En el suelo, fauna marina y barcos configurados por letras, y en los escalones, bajando al mar, cuentos y leyendas de la playa en letras e imágenes sobre la huella, y en la contrahuella, fechas y datos históricos del poblado. Un viejo portón de hierro abandonado se empotró en el cemento húmedo del malecón, abierto de tal modo que parecía rendirse al paso de la Virgen del Carmen cuando en procesión es traída para transportarla en una barca cruzando a la pequeña bahía. Continuamos así la tradición playera de talleres como Tabaiba, del Centro Sorisolina Ferré, donde participé como recurso mucho antes de que pensara establecerme aquí. Coincidimos en este empeño con el Centro de Arte y Cultura de la Playa, dirigido por el artista Diógenes Ballester. Fue durante esa jornada que me enteré del cambio de nombre de nuestra calle de Comercio a Salmón. El Servicio Postal de los Estados Unidos decidió que había duplicidad de los nombres de calle en el centro histórico de Ponce y en la playa. Por lo tanto, le pusieron nombres de peces a todas las calles de la playa y a nosotros nos endilgaron el de Salmón. Procedimos a pintar la fachada de color salmón, en afirmación de lo que sospechamos fue un involuntario reconocimiento de nuestra naturaleza, dada en nadar contra la corriente. La arena color ceniza de la antigua playa es ahora invisible bajo el malecón, muelle y montañas de escombros, chatarra alborotosa recogida por grúas, cuyas palancas atiborran las bodegas de barcos cargueros rumbo a la China, donde será clasificada y reciclada en objetos que luego importaremos, usaremos y desecharemos en un metálico, sonoro e hiriente ciclo de nunca acabar. Hoy día somos testigos de talleres desiertos y escuelas cerradas. La playa despide olas migratorias, diezmando nuestra población. Bancarrotas, huracanes, terremotos, pandemias y sequías aterrizan, sobrevuelan, inundan, vienen y se van.
la pobreza y el desempleo permanecen, pero también nosotros. El taller de la playa es, desde su inicio, hogar de creación colectiva. Hace ya muchos años, 30 para ser preciso. Lo es desde la playa y por la playa. Antes en Santurce, Canóvanas, Ciudad de México, Calley y Nueva York siempre lo fue. Siempre el taller fue gestión colectiva de aprendizaje en el arte. No podría ser de otro modo, pues a principios de la década del 60 aprendí el grato oficio del arte en el taller de gráfica del Instituto de Cultura puertorriqueña bajo la tutela de los maestros Lorenzo Omar y Rafael Tufiño, fundadores de la entonces joven tradición gráfica boricua. El feliz descubrimiento del saber a través del arte, el aprender haciendo, es tan transmitible como un catarro, pero sin las molestas consecuencias. Y cuando ese descubrimiento es compartido y se convierte en hábito cotidiano, abre insospechados caminos de colaboración creadora. Lo bien aprendido no se olvida, sobre todo si se practica todos los días. Comprobar lo efectivo de este antiquísimo método, en uso desde tiempo inmemorial, su natural y humano desempeño sigue siendo motivo de múltiples satisfacciones y logros. En el proceso, aprendemos unos de los otros. Se fortalece la confianza en nuestras facultades. Se vencen miedos y también debilidades. La amistad es uno de los beneficios marginales del trabajo en taller. El aprendizaje de la solidaridad, la convivencia creadora, y me resisto a pronunciar esa bella palabra tan manoseada y desvirtuada en estos tiempos totalitarios, la democracia. Sí, el reconocimiento de similaridades y diferencias en un abrazo laborioso y creador. Porque la práctica del arte, su observación y disfrute, nos enseña a vivir mejor, a transformar lo heredado, nutriéndolo de nuevo conocimiento y formulaciones que redundan en beneficio de todos. El logro de acuerdos sobre un color, tonalidad, espacio, contorno, el colectivo gozo que no niega la individualidad, sino que la refuerza. El compartir el resultado con quienes han estado ajenos al proceso, pero que ahora lo complementan y los devuelven a nosotros enriquecidos con su mirada. Es una experiencia multiplicable. Es esa nuestra práctica y esperanza, empeño y experiencia de probada eficacia. Esta serie videográfica aspira a retomar diálogos tan presenciales como virtuales en estos atribulados tiempos. Mostrar y demostrar procesos de creación y comunicación. Evidenciar cómo las artes no son solo entretenimiento, decoración, producto de consumo y colección, sino modos del conocimiento propio y ajeno, camino de libertad. Porque sin ella, sin la libre expresión, no es posible una sociedad saludable, un pueblo dueño de su destino en armonía con el universo.
Comencemos. Por favor, no se retiren. Permítanos un adelanto de las voces de la playa que estarán muy presentes en nuestros próximos capítulos. Desde esta pantalla podrán ver y escuchar a quienes dan vida a este litoral playero pleno de historias tan significativas en la creación de nuestro país. Veamos, pero sobre todo, escuchemos.